como es de estilo, les agradezco la invitación. Vine porque el tema me apasiona, lo voy a explicar, y también quiero decirles que vine porque venir al Palacio Legislativo es venir al templo de la aventura uruguaya más grande, maravilloso, que han logrado construir los orientales en su historia. No solo porque es el Palacio de las Leyes, como lo llamamos, sino porque no hay detalle en este palacio que no hable de la grandeza con que pensaron los que fundaron este país y lo llevaron adelante. Es difícil. Cuando nosotros decimos que somos medio quedados, acá está la demostración de que no lo somos. Por lo tanto, venir acá a hablar es un gran honor. En tercer lugar, la verdad que aprendí mucho, entendí mucho, me preocupan algunas coincidencias, pero bueno, ya las resolveré yo. Quiero decirles que yo no voy a hacer propuestas concretas, porque tengo una diferencia de fondo sobre el diagnóstico general que en el país se ha hecho del tema de la seguridad. En el mundo actual, el tema de la seguridad es el problema tan grave y tan complejo que en algunos casos se define como la Tercera Guerra Mundial. Eso en los países centrales. Está vinculado al tema del terrorismo. En América Latina, el tema de la seguridad está vinculado esencialmente al narcotráfico, que ha cambiado la esencia de la delincuencia y lo ha transformado en un tema clave, absolutamente clave. La peor amenaza que tienen hoy los países latinoamericanos es el tema del narcotráfico, es decir, de la delincuencia organizada en redes, con un elemento diferencial a todo el resto del delito, que es el excedente para invertir en el propio delito, que los otros delitos no lo tienen. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer los latinoamericanos y los uruguayos es tratar de que estas dos componentes del delito no se junten. Y no es una tarea para esperar hasta el día que pase. Es una gran tarea de inteligencia, de la política, de todo, de la institucionalidad, de todo. Y además vengo y me interesa mucho porque hay una parte que se va a discutir de política. Yo creo que hoy en el Uruguay no hay tema más político que la seguridad. ¿Por qué? Porque no hay tema que nos haya cambiado más la vida a los uruguayos en los últimos 40 años que la seguridad. Nos ha cambiado para peor. No es la descripción de las asociaciones civiles, es la vida cotidiana, son los detalles que nos han cambiado. ¿Quién está tranquilo como hace 30 años cuando un hijo, un sobrino o la esposa se demora 5 minutos? ¿Quién? Nadie. Y además, ¿no tenemos todos en cierto sentido la sensación de que estamos en una lista de espera? Yo creí que no, pero todos. Con una característica: sería injusto hacer una democratización del delito. Es cierto que cuando roban a una senadora, con la cual me solidaricé públicamente, etcétera, porque corresponde. Tenía la ventana abierta. No, pero porque corresponde aunque tuviera la ventana abierta, porque antes yo vivía con la ventana abierta. No es cierto que es así, que todos somos iguales, porque por lo menos algunos tenemos derecho a salir en el diario cuando nos roban. Sin embargo, ¿dónde se concentra el delito? Entre los más pobres, absolutamente. No hay nada más discriminatorio, más clasista que el delito en el Uruguay. Y a quien más le ha cambiado la vida es precisamente a todos, pero en particular esos sectores. Y por lo tanto, cuando esta batalla se produce con estas dimensiones, con esta profundidad, con estos cambios en la sociedad, la primera pregunta que hay que hacerse es, desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de una batalla de estas dimensiones civilizatorias para el Uruguay, un país que está mucho mejor que los otros países latinoamericanos como promedio. Imagínense cómo están los otros países, porque eso sirve como un consuelo de estúpidos o para darnos cuenta a qué nivel ha alcanzado el delito en otros países de América Latina. Entonces, ¿cuál es? Cuando hay problemas de esta dimensión que resumen en una sociedad el conjunto de los temas que una sociedad afronta, la clave es encontrar las prioridades. Porque
Todo cabe en esa perspectiva y todo queda, siempre hay algo que está conectado con esta situación. Y yo creo que hay un elemento clave que nos está haciendo perder la batalla con el delito. Que mientras de un lado tenemos el delito, un tipo de delincuencia que no tiene en absoluto la mínima capacidad de burocratizarse, ni se va a burocratizar por su propia esencia, del otro lado, todas las instituciones del Estado uruguayo estamos influidas por un proceso de burocratización de la lucha contra el delito. Y ese fenómeno que, bueno, generosamente Subía lo llamaba un problema filosófico, yo creo que es una parte del problema, ojalá fuera solo una visión filosófica. Yo creo que desde el gobierno, desde el ejercicio de la fuerza, que es la policía, desde el tema de el poder legislativo y su velocidad y capacidad de adaptación a un mundo del delito que cambia a ritmos absolutamente desconocidos, desde el sistema judicial, nosotros vivimos en un proceso de burocratización creciente. Y la burocratización no es simplemente el atenerse, es comodidad, es flotar, pero yo quiero decir que hay otras cosas. Cuando en un sistema determinado nadie está dispuesto a llegar a los límites, y hoy vivimos una situación límite que exige valentía, mentalidad y concepción de que hay que romper esos límites, hay que llegar a esos límites. Yo no digo superarlo, pero vamos a ver. ¿Ustedes no han leído de que hay una gran explosión de profesionales que quieren ser policía? Es de estos días en los diarios. ¿Por qué quieren ser policía? Por el sueldo. Lo dice la prensa y efectivamente. ¿Saben qué pasa? La miro a mi amiga. Para ser cana, hay que ser cana. Vamos a entendernos claro. Además de tener formación, además de tener preparación, hay que ser cana. Hay que estar dispuesto a jugarse la vida, hay que jugársela. Para ser juez, hay que ser juez. No se puede ir por la línea del medio. Para ser fiscal, hay que ser fiscal. No se puede ser el fiscal de Rivera, y vamos a ver qué hacen con el fiscal de Rivera los fiscales, que lo perdona porque no hay alarma pública por la violación de su hija, y que yo sepa era una menor de edad, la podía haber procesado perfectamente por violación. Y yo digo que una de las cosas mejores que se ha hecho en todo este periodo es apretar el funcionamiento del nuevo Código de Proceso Penal. ¿Por qué? Bueno, por muchas cosas, porque es una modernización, pero les voy a decir por algo que para mí es fundamental en la batalla contra la burocratización. ¿Saben quién no se van a burocratizar nunca en esto? Las víctimas. Jamás. Eso de darle poder a las víctimas es clave, porque el otro, a ver, va a empezar a venir la interpretación que lo que hay que hacer es una gran batalla cultural. Mire, yo que soy gramsciano, etcétera, sé que la batalla cultural a veces sirve para un lavado y un fregado. Es decir, es esa cosa de que vamos a reeducar todo y vamos a resolver todo a través de una batalla cultural. No, aquí hay que crear la batalla contra la burocracia. Es una batalla de liderazgo en la policía, de liderazgo en el Ministerio del Interior, de que no hay que dormir en la casa y hay que salir a cazar a los chorros, porque desgraciadamente hay un momento en que eso juega como un elemento civilizatorio. Y no se puede ir a la policía solamente con el tema de que tiene un buen sueldo, porque además la burocratización, ¿cuál es el remedio para todo? La plata. Ustedes no lo habrán visto. Y no es solo en el tema de la seguridad, pero es la plata. Siempre va a faltar plata, siempre la explicación va a ser un problema económico. Y no es así. El ejemplo, lo digo, es sobre el tema de los policías. El ejemplo es el tema de que va a pasar
en un ejemplo concreto sobre el tema de los fiscales, sobre el cambio de las funciones, sobre la velocidad con que se aprueban las leyes, la velocidad con que se aprueben las leyes. Porque además, cuando uno juega con la vida de la gente, la propiedad y la vida de la gente, la velocidad puede no ser, es decir, puede no ser explicable para la sociedad que se necesiten un año para aprobar algo donde hay acuerdo político. Tiene que haber otro ritmo, hay que demostrarlo. Es una batalla concreta, la batalla contra la burocratización que se ha producido en uno de los pilares centrales de la vida democrática, porque del otro lado no es una burocratización abstracta, no es una burocratización que además la vamos a resolver con algunas medidas. Del otro lado tenemos la antítesis de la burocratización. El cambio del delito se ha producido en dos aspectos que son terribles. Uno es el delito organizado. El delito organizado es esencialmente, además de un cambio de calidad en el delito, la capacidad de controlar territorialmente y socialmente determinadas áreas. Yo he ido a zonas donde pregunta, pero ahí sí entra la policía. Pero claro, la policía puede entrar cuando quiera, tiene blindado, pero ese no es el problema. El problema es si el Estado controla con las normas del Estado un determinado territorio, con las normas educativas, con las normas sanitarias, con las normas de convivencia. Y hay zonas que no es así, que los préstamos lo dan los narcotraficantes. Y eso no es un problema, eso es un profundo problema político institucional, que si perdemos esa batalla vamos a perder una batalla sin retroceso. Pero el otro aspecto que tenemos, que es parte del delito organizado, es el hecho de que hay una parte de la sociedad todavía pequeña que está acostumbrada, que integró el delito como una forma de vida, cosa que en el Uruguay no existía, que incorporó a su vida de que alguno de sus hijos va a estar preso, otros lo van a matar, si le cierra la boca de pasta base, acá la abren enfrente, o no hay eso, o es un sueño mío, o no lo percibimos de que eso existe. Y entonces, a ver, el Código de Proceso Penal tiene muchas cosas positivas, modernizaciones, el papel de los fiscales. Yo confío en un cambio radical, siempre y cuando, digamos, lo digo claramente, porque no todos son iguales, los fiscales ni los jueces. Acá estamos hablando del sistema, sean capaces también de demostrarnos qué van a hacer con el fiscal que hace 6 años dejó en libertad a un delincuente del tamaño del violador serial de Rivera. Porque las cosas son abstractas y filosóficas, pero llega un momento que tocan la tierra y se transforman en rayos. Ahora, los que no se van a entregar y los que tenemos que pelear para que tengan todas las capacidades, lo que es el cambio más importante de la legislación es que las víctimas son parte. Las víctimas no desaparecen en el momento de ser víctimas. Las víctimas son parte, pueden intervenir, pueden poner sus abogados, hay que apoyarlas con todo. Es clave, porque ese es el equilibrio de la justicia. Porque está muy bien que nosotros a los delincuentes le demos todas las garantías, como sociedad que somos. Y quiero decir una cosa, yo en muchas oportunidades, yo no soy nacido en el Uruguay, pero muchas oportunidades me siento orgulloso de ser uruguayo. Con la Celeste, muchas veces. Cuando vengo a este palacio, muchas veces. Pero yo, escuchando a las dos asociaciones civiles, y no lo digo por pasarle la mano, el nivel de civilización que demuestran, el razonamiento político, humano, que una de ellas, madre de un pibe que mataron, vaya a la cárcel a dialogar. A ver, a mí me hace sentir bien de ser uruguayo. Que nosotros nos juntemos acá, gente que tenemos posiciones diferentes. A ver, yo conozco muchos países, porque hasta he hecho campaña electoral de otros países, es impensable. Este es un país con un nivel de civilización. Pero ¿qué pasa? Y voy a terminar con esto.
no sigamos profundizando la valla absolutamente insalvable y terrible que tenemos entre esta civilización que está acá, que está en nuestras casas, que está en las víctimas que tienen una actitud tan civilizada y humana, con ese otro mundo, donde además no se va empeorando simplemente por el efecto del tiempo y la desidia, se va empeorando porque hay organizaciones dedicadas sistemáticamente a sostenerse, a crecer y a ocupar espacios del delito. Le falta un pasito, que es un pasito que hay que combatirlo desde ya, ¿eh? Hay una vacuna muy importante, es el pasito de combinar eso con la política. ¿Cómo se combate eso? Combatiendo ferozmente la inmoralidad y la ilegalidad y la corrupción en la política. Porque donde se juntan esas cosas, bueno, no hay que tener mucha imaginación. Hay que mirar hacia otros lados y darse cuenta cuáles son los resultados. Gracias.